Oli, yo soy Luis y en esta ocasión vengo a desmenuzar mi síndrome del impostor. Últimamente he estado viviendo un par de semanas como raras, no tristes, no de enojo, sino de muchas dudas. Hace no mucho tiempo estuve viviendo una etapa un tanto oscura en la que se reflejaba pues mi personalidad y sobre todo rasgos muy importantes de mi proceso creativo. Pero a diferencia de ese momento, a día de hoy no me encuentro en una situación de tristeza o melancolía, nostalgia y demás, sino que estoy como rodeado de muchas dudas y no sé qué es lo que quiero hacer o el mensaje que quiero transmitir. Estuve compartiendo por ahí un par de publicaciones aquí en YouTube, comentando un poco al respecto como para dar señales de humo y decir como atención, aquí sigo, el canal se retomará eventualmente, pero necesito como un momento para pensar qué es lo que quiero hacer. Y si hoy estoy volviendo a aparecer aquí en un video, no quiere decir que ya lo tenga todo resuelto. De hecho, creo que estoy como haciendo las paces conmigo mismo de que no tengo que tenerlo todo tan claro porque a nivel general en mi vida tampoco lo tengo claro. Y pues mucho menos con un canal de YouTube. Entonces como que tenía muchas ganas de hacer un video porque me encanta grabar contenido. Pero dije a ver qué hago, no sé, intenté hacer un video por ahí como retomando mi proceso de escritura porque también eso es otra cosa que lo dejé como muy pausado a la par de los videos porque no sabía si lo que estaba escribiendo me estaba gustando. Además que no sé, la manera en cómo lo estaba presentando era rara para mí. Pero de eso hablaré creo que en el siguiente video porque hoy me quiero enfocar más que nada en mi síndrome del impostor. Ese círculo vicioso en el que me es muy difícil escapar porque siempre repito los mismos patrones. Y sorprendentemente, el otro día estaba dentro de mi cuenta de Google Docs y estaba viendo los archivos, documentos que escribo de repente, cosas, ideas, o sea, como que es una aplicación que la utilizo bastante. Me volvió la cabeza de que al entrar a un archivo encontré, entre muchas cosas, una lista de 9, digamos, como pasos. O sea, resulta que al parecer hubo un día, yo ni siquiera lo recordaba, decidí delimitar el procedimiento que me toma abandonar todos mis proyectos creativos. Así que me pareció chistoso encontrarme con eso que escribí hace un tiempo. Son 9 pasos que suceden en mi proceso creativo de autosabotaje. Comencemos. Apegándome a esta lista, lo primero que hago es abandonar por mi propia cuenta o por mis propios límites. Hay varios proyectos que en un principio me gustaban mucho y que estaba muy emocionado, contento por hacerlos, crearlos, lanzarlos y continuarlos, pero he detectado que siempre sucede en un momento más temprano que tarde que me autolimito, o sea, me meto el pie yo solo, me autosaboteo. ¿Por qué? Porque no me siento como capaz de continuar o pienso que no soy como lo suficientemente creativo o no estoy como tan preparado para hablar de eso. Por ejemplo, en noviembre de 2022 lancé un podcast que se llamaba Aquí se lee LGBT+, y todos los lunes subía un episodio, solamente era en audio, no hacía video porque no tenía como... O sea, sí tenía la manera de cómo grabarme, pero me era como muy tedioso hacerlo porque pues una, nunca había tenido un podcast y dos, no me sentía del todo cómodo grabándome por mucho tiempo seguido. Lo cual es chistoso porque ahora
aquí en YouTube pues es lo que hago. Y la verdad es que lo hice porque yo había empezado a crear contenido de libros meses atrás. Entonces, como compartía videos verticales muy pequeños en otras plataformas, pues como que sentía que no me podía explayar lo suficiente y por eso pues hice ese programa, porque además siempre quise tener como un programa de radio cuando era niño. A día de hoy todavía lo sigo teniendo en mente. Ojalá algún día suceda. Yo en la radio, ¿te imaginas conduciendo un programa de deportes? Porque sé mucho de deportes. Bueno, en fin, me estoy como desviando muchísimo y esto va a quedar de 1 hora. ¿En qué estaba? En que nada, el podcast al inicio estaba todo bastante bien. Me la pasaba genial grabando. Y llegó un momento en el que como que había dejado de leer al mismo ritmo que lo estaba haciendo meses atrás. Ya estaba dentro, pero aún no lo sabía, de esa etapa como oscura en mi vida. Y creo que también eso como que me hacía el estar distraído con otras cosas. Además de desviar mi energía y colocarla en estar consumiendo y consumiendo y deslizando por horas. Entonces eso me orilló a leer poco. Y llegó un momento en el que ya no tenía las suficientes lecturas de las que hablar, a pesar de que tenía libros pendientes y sigo teniendo bastantes libros pendientes. Pero pues a día de hoy ya no tengo un podcast. Aún así, en ese momento, pues como que me atareé demasiado y como que dije, no puedo estar repitiendo las mismas lecturas o los mismos libros o... Sí, como que siempre he querido hacer cosas diferentes, o sea, como que cada vez, para no enrolarme en lo mismo. Entonces di por terminado el podcast de manera así abrupta y dije, ya no voy a grabar más, ya se terminó. O sea, nunca lo anuncié, pero lo pausé indefinidamente hasta que pues ya se abandonó de por vida. Y luego de que sucede este momento en mi vida en el que abandono mis proyectos, llega el segundo paso o la segunda etapa o fase, como le quieran decir, en el que me encuentro en un momento de paz, de tranquilidad. O básicamente, como dicen por ahí, el arte de hacer nada. Como que suelto algo y digo, uff, qué a gusto me encuentro. Es la mejor decisión que he tomado en mi vida. En ese momento llegan diferentes pensamientos a mi cabeza de que era lo mejor que pude hacer, cuando en realidad no es así, solamente son múltiples maneras de autosabotearme. Y luego, cuando ya me encuentro en esa paz momentánea, llega el tercer punto o la tercera fase en la que comienzo a mirar al resto y me encuentro rezagado, entre comillas. Lo mal que lo pasé hace más de un año, cuando me di cuenta que, o sea, ya tenía en ese entonces más de 24 años y estaba como que en el mismo punto desde que había entrado a los 20. Creí que se me estaba pasando el tiempo y al compararme con otras personas, y no nada más yo, creo que todo el mundo nos sentimos pues inferiores. De por sí el compararse no está bien, porque al final cada quien vive su proceso y su manera de vivir lo que sea que quiera hacer, o en este caso del crear o de escribir. Cada quien se rige por diferentes maneras de llevar a cabo su proceso. Llevar a cabo, me salió como muy colombiano eso. De hecho, ayer por la tarde estaba viendo un video que me fascinó del canal de Uy Albert, en el que qué risa decir eso. En el que durante 1 hora mostró cuál fue todo su proceso creativo para escribir su primer libro. Me pareció un video muy inspirador y sobre todo bastante real. Y eso es lo que me recuerda esta fase en la que vivo eventualmente. Porque él, por ejemplo, comentaba en un cierto punto que había estado escribiendo desde hace mucho tiempo como diferentes libros o historias en primera persona, pero que llegó un momento que no se sintió cómodo con ello y por eso a día de hoy apenas está, pues bueno, acaba de publicar su primer libro
concluido, porque ha estado escribiendo durante mucho tiempo, solo que los ha abandonado por el simple hecho de, pues, no sentirse del todo cómodo. Y me reflejé un buen con este pensamiento, porque justo creo que eso es lo que estoy viviendo en este momento y desde hace ya casi 3 años, no, más de 3 años, desde la primera vez que tuve la idea de escribir un libro. Ese fue el primer proyecto de escritura que tuve y al final lo abandoné porque no sabía luego cómo continuarle. Y así como ese ha habido varios que planeo exponerlos y compartirlos en el siguiente video que grabé porque, no sé, me parece interesante, divertido, chistoso. Entonces, luego de sentirme rezagado, comienza el declive emocional que afecta mi creatividad. Esta cuarta etapa siempre es la peor para mí de todo este proceso creativo, no creativo de autosabotaje. Porque aquí es cuando muchas veces he llorado, me he frustrado, he perdido el apetito, no sé, como que me comienzo a morder las uñas un buen. De hecho, ayer me mordí una y todavía me duele. Empiezo a ver un poco como problemas gastrointestinales, de repente me empiezan a salir como que barritos en la cara a mis 25 y cosas así que a día de hoy ya logro detectar, pero que en los últimos años pues no sabía el porqué de todas estas consecuencias de mis actos y por ende no pienso en crear nada, en escribir, en planificar. Justo en esa cuarta etapa como que tiro mucho la toalla del que no soy lo suficientemente válido y lo que hago o lo que he hecho no vale la pena. No vale la pena. Pero, porque siempre hay un pero, llega otro momento a mi vida. Bueno, no un momento, sino... Bueno, sí, la quinta etapa de este proceso es... Siempre, o sea, siempre pasa así. La quinta etapa de este proceso ocurre mientras me baño. Bañarme para mí siempre ha sido como un ritual, ¿sabes? O sea, yo me podría pasar 2 horas si quisiera en el baño bañándome. Obvio, cuidando el agua. O sea, yo le presto tanta importancia a tomarme el tiempo suficiente. Me encanta bañarme. Creo que si lo vemos de una manera muy poética, es el único momento de todo el día en el que estamos a solas y completamente pues al desnudo. No para llevar este momento a algo como sexual, sino es como encontrarte a ti mismo y a tu alma. Me parece algo como tan especial. Por eso para mí bañarse es como wow, qué gran ritual, qué gran manera de hacer conciencia de muchas cosas. Y justo es lo que me pasa. Hay una cantidad sin fin de ideas, de proyectos, de inclusive como escenarios o practicar lo que voy a decirle a otra persona. Cuando iba a la escuela, a la universidad, ensayaba mis exposiciones mientras me bañaba. Y es que es ahí cuando me aferro a algo, como que vivo una sesión de coaching de 20 minutos, 30, en los que me echo las porras más altas y digo, Luis, tú eres capaz de hacerlo, aférrate a eso, venga, sí se puede y demás. Y por eso esa es también una de mis etapas favoritas, porque ahí es cuando la motivación vuelve a mí. Después de ese declive, la curva comienza otra vez a subir. Y eso me lleva a la sexta etapa o al sexto punto, que es el chute de energía y la planificación excesiva o perfecta. Cuando salgo de bañarme, muchas veces estoy como con ganas de comerme al mundo literalmente y comienzo a planear hasta el más mínimo detalle. Si es un video, por ejemplo, pues me centro a escribir guiones. A mí primero me gusta bajar todas mis ideas, todo lo que pase por mi cabeza, y luego de quedarme seco de toda esa información, ahí es cuando recurro a ver qué es lo que está haciendo
otra gente o cómo lo está haciendo, cuáles son como que esos puntos débiles que yo podría como aprovechar. Creo que me estoy enfocando mucho como en los videos, pero también en la parte como de escritura, no sé, el notar qué tipo de libros o líneas narrativas suelen como hacerse a menudo. Ahora sí que es una etapa en la que me gusta muchísimo estar, porque creo que es como el momento más enérgico que puedo llegar a tener mientras llego al momento de crear. La fase número 7, según esta lista, le he puesto hacer mucho a la vez. Aquí es cuando estoy como lleno de energía, pero al mismo tiempo me frustro al estar como sobreestimulado y con ganas de hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, para llegar a crear este canal en YouTube, tuve que pasar por diferentes momentos en los que sentía que el contenido debía ser como muy no variado, pero debía de tener como muchos formatos dentro del mismo canal. Quería hacer tantas cosas al mismo tiempo y por eso como que también el canal no arrancaba. Hasta que un día dije, mira, ya basta. O sea, Luis, relájate muchísimo. Habla sobre tu proceso creativo intentando escribir libros o historias o pues siendo escritor. No todo tiene que estar al mismo tiempo. O sea, un montón de bretes y cosas que yo solito me estaba poniendo, pues nomás como para ser productivo y estar en todos lados al mismo tiempo. Lo cual es absurdo porque si tener este canal y subir estos videos, hay momentos en los que me ataré un poco porque quiero que queden de cierta manera, o en este caso para grabar, tener un momento en el que no exista como una contaminación auditiva del exterior para poder sentarme a gusto y no ser interrumpido. Entonces, por eso no entiendo a Luis que se sofoca él mismo. O sea, lo entiendo y no lo entiendo al mismo tiempo, porque nadie me lo está pidiendo, soy solo yo queriendo hacer un montón de cosas al mismo tiempo y a veces cosas que ni siquiera tengo ganas de hacer, pero solo como por llenar espacios o días de la semana. Es que lo digo ahora en voz alta porque nunca lo había comentado. Siempre son cosas que pienso en mi cabeza o que escribo y es que entiendo más que nunca lo torpe que soy cuando me comporto de esa manera. Porque al final no hago nada por querer hacer todo. Pero como soy un poco terco y mi signo solar es Leo y me siento la persona que puede con todo, esta es la etapa número 8. De nuevo vuelvo a actuar. Mi proceso creativo pues se llena como de luz, de un arco iris maravilloso. Estoy súper motivado, todo está saliendo a la perfección. He tomado como que mis tiempos correctos para hacerlo. Voy como en orden. Por ejemplo, escribir historias. Hubo una historia de las primeras que empecé como a escribir que lo hacía todos los días y de hecho apuntaba el número de palabras como para llevar ese control. Ese fue mi momento en el que estaba del todo motivado y escribía y escribía y escribía todos los días sin parar, porque eso es lo que sentía y era bastante gratificante ver el avance que tenía. Pero siempre, como todo en la vida, llega mi momento de procrastinación, que es la etapa número 9, la fase final de este proceso, que luego se vuelve a repetir, porque es un círculo vicioso. La procrastinación es una palabra bastante usada en los últimos tiempos, pero muy aplicada para mí. La cantidad de cosas que he abandonado de proyectos y demás por comenzar a procrastinar. Mañana avanzo en esta historia. Mañana grabo ese video. La próxima semana leo. Más adelante desarrollo el personaje porque ahora como que no me encuentro del todo motivado o inspirado para hacerlo. La excusa más grande que siempre presento es esa, el no sentirme
inspirado. He visto por ahí algunos videos que dicen, ya consumiste demasiado, es momento de crear. Y es una frase que si quisiera y pudiera me la tatuaría porque soy yo, o sea, tal cual soy yo. Es que hasta me hago chiquito por pensarlo, pero es la realidad, es mi realidad. El nivel de autosabotaje que llevo es gigantesco. Y por eso hoy quería sentarme a hablarlo en voz alta, porque aunque no lo parezca, me ha ayudado bastante a bajar estas ideas, pues encontrarme con este proceso creativo, no creativo de autosabotaje que había escrito en el pasado. No sé por qué escribí esto, o sea, realmente no recuerdo el momento. Supongo que muchas personas las tenemos, solo que o no las queremos admitir o simplemente no las hemos detectado aún. Así que yo te invito a que las detectes, porque así como nos encanta crear y nos gusta escribir, hacer, detallar, crear, en pocas palabras, también tenemos un momento no creativo y es bueno ubicarlo para entendernos un poco y que no seamos personas tan estrictas, porque todo va fluctuando y lo mejor es no quedarse para siempre en ese momento. Por lo tanto, este ha sido el video del día de hoy. Qué bien grabarlo. Digo, fue ayer o antier cuando me encontré con esto y dije, mira, después de estar varios días intentando ver qué grabo, creo que es una buena manera de volver a retomar mis videos. Y si llegaste hasta aquí, viste, escuchaste o me tuviste en mute todo este tiempo, muchas gracias. Mi nombre es Luis Ángel Creaga y nos vemos, nos escribimos, nos escuchamos, nos acompañamos en el siguiente video. Adiós. Y ya. Ya terminó todo. Toda la cuestión.